¿Qué puedes pagar con $10 en un supermercado en Venezuela? Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos al supermercado con una misión: ver cuánto podemos obtener por solo $10. Hace 3 años hice un desafío similar aquí, así que veamos si podemos conseguir más o menos lo mismo y comparemos precios en el camino. Una cosa que notarán de inmediato es que la mayoría de los precios están en dólares. Aquí en Venezuela puedes pagar con bolívares, lo cual es la moneda oficial, o dólares estadounidenses en caja. Al llegar al supermercado, te reciben con cervezas. Bueno, puedes conseguir una caja de 36 cervezas por tan solo $16.90. No está mal, ¿no? También, este supermercado cuenta con un pasillo de solamente cosas importadas, como por ejemplo la Coca-Cola o la bebida Monster. Son cosas que trajeron de Estados Unidos precisamente. Lo primero es lo primero. Tengo que comprar algunos elementos esenciales para esas deliciosas arepas que haremos en casa. La harina es la clave, así que voy a comprar una bolsa de marca Pan, la cual es la más popular en el país. Siguiente, la proteína. La sección de carnes parece tener menos variedad en comparación con la última vez que vinimos, pero un kilogramo de carne molida cuesta alrededor de $4.85. Para estirar el presupuesto un poco, vamos a llevarnos 400 gramos por alrededor de $2. En la sección de carnes también pueden encontrar una gran variedad de productos como pollo, chuletas, hígado, costillas y varias cosas, las cuales están alrededor de $3 a $7, como lo pueden ver en el video. Si pausan, pueden ver más a detalle los precios de cada producto. Siguiendo adelante, necesito un poco de aceite para las cotufas. El pasillo del aceite muestra una tendencia, y es que muchas estanterías están dominadas por una sola marca. Voy a llevarme una botella pequeña de medio litro, por tan solo $1.49. La mantequilla lo hace todo un poco mejor, ¿cierto? Pero el pote de 1 kilo lo hace un poco caro. Tomemos el recipiente más pequeño de 250 gramos para mantenernos dentro del presupuesto. En el pasillo de higiene podemos encontrar el papel higiénico y al otro lado comida de perro. Bueno, y déjenme decirles que la comida de perro gourmet es muy cara. Hablando de mantenernos en el presupuesto, los altos precios me obligaron a reducir el tamaño de mi paquete habitual de papel higiénico de 4 rollos a una bolsa de 2 rollos. Ahora a la parte más divertida, los productos frescos. Aquí pueden elegir sus propios artículos y pesarlos en la caja registradora. La banana está un poquito más costosa que en otros lugares, ya que la he visto por hasta 30 bolívares, o sea, alrededor de $1 o $0.8, pero igual tomaremos este mini racimo de bananas. Miren esta ganga, las papayas solo cuestan $0.78 el kilo. Agarré una pequeña para ahorrar espacio para otras cosas. Los plátanos también son una buena oferta, están a $0.82 el kilo, así que agreguemos también algunos plátanos. Aquí les dejo el precio de otras verduras y hortalizas, al igual que algunas frutas que están un poquito costosas. ¡Auch! La manzana está en casi $4. Y dime, ¿en cuánto están las manzanas en tu país? El kilo de naranja importada está en $5.55. Está un poquito costoso para mi gusto. El mango es una de las frutas más económicas que podemos encontrar en el mercado por tan solo $1. El kilo de papa lo podemos encontrar por $1.95 y el kilo de cebolla por $0.69.
Si eres fan del omelette, esto te va a llegar al corazón, pero no por buenas razones. El cartón de huevo está en $5.56 y en el video pasado que grabamos hace 3 años, si no me equivoco, la última vez que grabamos estaba en $4.47. Y aparentemente los huevos orgánicos van desde $4 hasta $9. ¡Auch! Y mientras seguimos buscando los productos faltantes para completar los $10, vamos a comprar precios. La salsa de tomate Heinz está a $2.33, pero si quieres una más económica, la puedes conseguir por $1.15. La mayonesa, sin embargo, está un poco más elevada, alrededor de $2.35. En Estados Unidos tienen el Cheez Whiz, pero aquí en Venezuela tenemos el Riqueza, el cual es como una copia del Cheez Whiz. Bueno, el pote pequeño está a casi $4, mientras que el pote grande o normal excede los $5.5. También pasamos por el área de productos lácteos y bueno, tanto el yogur como la leche, los precios están demasiado elevados. Después de navegar por los productos del hogar, encontré pasta de dientes a un precio decente, solo $0.52. Ahora, vamos por la recompensa después de una compra exitosa. Snacks. Hay bastantes opciones económicas, pero no me pude resistir a estas galletas Charmy con sabor a naranja. Son simplemente las mejores. Ups, creo que nos pasamos un poco del budget. Por un poco más de $10, terminamos llevando 400 gramos de banana, 400 gramos de carne, una pasta dental, un paquete de galletas Charmy, un pote de mantequilla de 250 gramos, 1 kilo de harina pan, casi 1 kilo de papaya, 1,5 kilos de plátano dulce, 2 rollos de papel toilette y medio litro de aceite. Todo eso por $11. ¿Qué les parece? Es interesante ver cómo han cambiado los precios en 3 años y cómo algunas cosas están más disponibles que otras. Y dime, ¿qué te sorprendió más de esta compra? Déjamelo saber en los comentarios.